pues sufre penalidades. Qué lindo ser soldado. Se ve uno bien vestido, se ve uno fuerte, llama la atención, ejerce poder, autoridad. Pero el soldado nació para sufrir. Así que hablar de fe, hablar de amor. ¿Cuántos les gusta el amor de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren amar? Amén. ¿Cuántos quieren sufrir? Amén. Uy, esta iglesia está formada, esta iglesia ya la tienen preparada. Recuerdo que llegamos en un fin de año y estaba con parte de la iglesia, con el grupo que tenía allí, y a todos los puse a hacer proféticamente, y colocaron amor, colocaron desarrollar todos los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando se medía, ¿sí?, como le dicen a uno, a medirle el aceite, yo le decía, ¿cuántos declaran amor este año? Amén. ¿Cuántos declaran sufrimiento este año? Aleluya, que el Señor reprenda al diablo. Pero precisamente ¿por qué? Porque muchas veces no entendemos que el precio que Cristo pagó por nosotros es suficiente para formar en nosotros el carácter, para también llevar las pisadas del Señor. Dice la palabra que nosotros llevamos las pisadas de Dios. Así que estructuras religiosas nos hacen pensar de que el cristiano prosperado, bendecido y en victoria, ¿cuántos están prosperados, bendecidos y en victoria? Amén. No puede tener derecho a sufrir y a llorar. Digan, los cristianos también lloramos. Los cristianos también lloran. Algunos dicen, y mucho. A otros nos toca ya, es como que, sí. Mira, a uno nos toca poner un negocio de pañitos. Pero es entendible saber de que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, pero gozo no significa que no puedas llorar. La Biblia dice gozosos en todo tiempo. Así que cuando dice gozosos en todo tiempo, dice también la Biblia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, ¿cómo así que por sumo? O sea, por mayor de los mayores de los gozos. ¿Cuántos se gozan? Así, ¿cuántos se gozan en la alabanza? Amén. ¿Cuántos se han gozado de pronto en que Colombia ganó un partido o metió un gol? ¿Y cuántos se gozaban en eso? A algunos les gusta el fútbol, a mí tampoco, pero bueno, algunos se han gozado. ¿Sí? ¿Cuántos se gozan de que un hijo gane el año, se gradúe? ¿Cuántos se gozan en un cumpleaños? Hagámoslo más natural para que todos digan amén. Amén. ¿Cuántos se gozan cuando cae uno al hospital? No. No, claro que sí, porque uno va para... ¿Tú sí te gozas cuando te vas para el hospital? A mí me tocó. A ti te tocó gozarte. Me tocó. Tú le mejor dicho, te caíste de una vez para el hospital y dijo, aleluya, nos vamos para el hospital. Pastora, no voy para el culto, estoy en el hospital. Pero tranquila que estoy conectadita. Pero por obra de Dios me sané. Amén. Ah, te gozaste por la sanidad. Claro. ¿Y pudiste gozarte desde antes de que llegara el milagro? Yo que Antes del milagro. Que si se alegró antes de que ¿Ya, llegara. ya estabas alegre? no. Estaba asustada. Estaba asustadita. Los cristianos también nos asustamos. También dudamos. También gemimos. También nos podemos poner en el corazón de esos tres hombres allá al frente todo lo que pasó por la mente de ellos. Porque aunque pasaron por el fuego y Dios cumplió con su promesa que no se quemarían, no significa que la mente no sintió el miedo, no despidió a su familia, no oró por sus hijos y dijo, Señor, cuida de mis hijos. Porque cuando tú estás pasando por la prueba, tú tienes en tu mente, o sea, ay no, qué linda la fe de Abraham, entregó a su propio hijo. ¿Cuántos quieren entregar a su hijo? Es que entregarlo cuesta, pero tener el cuchillo en la mano y tener que matarlo cuesta más. O sea, la Biblia no nos habla de las emociones que vive cada uno de ellos, pero es que somos igual de humanos que ellos. Ellos no eran robots o eran ángeles, querubines, super... No, ellos también sentían. La religiosidad nos dice que no podemos vivir emociones. No, porque no se mueven en emociones, porque Dios no se mueve en las emociones.
Así que la insensibilidad hace que estemos viviendo los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará. Les dije que Dios es el que quiere coger el mensaje. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Cuando íbamos a Mateo 24 decía que habían guerras, rumores de guerras. En pandemia lo que yo dije, el verdadero virus fue la falta de amor. Podías ver morir a tu hermano, pero mientras no se te meta a ti el virus, que se muera el que sea menos yo. Pero mi familia sí, o sea, lo vi. Precisamente yo tenía una tos mal cuidada desde diciembre. Tan mal cuidada que me alcanzó a llegar hasta marzo. Y cualquier tosecita, cualquier estornudo hacía que todo el mundo me mirara como bicho raro. Yo me sentí el hombre más extraño en el mundo. Tal vez así que una mujer de Dios que amo mucho en Cristo, él me llamó y le dije, ore por mí, yo voy para una vigilia. La vi como una madre para mí. Pero esa mujer era demasiado miedosa y extremada segura, así que se ponía todo su traje completo y todo el asunto. Y así ella me llevaba a predicar afuera. Entonces precisamente con el hijo, que es un siervo de Dios, estábamos juntos y a ella le dio COVID. Era la que más se protegía, la que más se cuidaba. Y ella me dijo, por su culpa, porque usted es el que se la pasa por allá en la calle, usted hay que evangelizarlo allá, todo eso, quién sabe, trajo el virus para acá. Así que pues, mejor dicho, ese día me sentí el más pequeñito. Tanta fue la culpa de ella en ese momentico que me minimizó. Y yo no sé si te han hecho sentir el más pequeño del mundo, pero en ese momentico ella ya a toda la familia le dijo, ahora toda mi familia, mejor dicho, se va a morir por su culpa, usted trajo el COVID acá a la casa porque yo no era de la casa, llegué a la casa. Y obviamente cuando alguien salía positivo a todo el mundo le tenía que hacer la prueba y eso mejor dicho, y aislamiento y todo el asunto y toda la cosa. Y yo solamente abrí una y ella fue la única que estaba con COVID. Ninguno teníamos. Pero ¿por qué así yo sí me cuido? ¿Por qué si usted ni siquiera usa tapabocas? Decía así porque estaba como en... Yo le dije, la Biblia dice que lo que tememos nos sobreviene. Así que muchas de las cosas que estamos viviendo es por el temor. Y entonces nos es más fácil justificar y culpar al hermano. Y comenzamos fácilmente a culpar y a justificarnos y a culpar a los demás. Y es más fácil decir, es que es culpa de mi marido, o es que es culpa de mi esposa, o es que es culpa de la iglesia, o que es culpa del líder, o es que los pastores no tuvieron cuenta conmigo. Y por eso estamos viviendo como estamos viviendo, porque no hemos entendido que el valor del cristiano está en entender que necesita tomar responsabilidad. Y acá estamos viendo el sentido de lo que es la religiosidad, que es un patrón que quita responsabilidad del asunto. Y es un patrón que hace que la iglesia esté perdiéndose en este tiempo, porque estamos quitando al Espíritu Santo de las congregaciones. Las iglesias están llenas de personas, llenas de conocimiento, llenas de palabra, pero sin el Espíritu de Dios. Y cuando sacamos al Espíritu Santo de la iglesia, no nos hemos dado cuenta que ya estamos muertos. No nos damos cuenta que ya estamos dormidos. Y esto es fuerte. Apocalipsis 3 dijimos, ¿cierto? 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Digan ahí, una puerta abierta, la que nadie puede cerrar, porque nadie tiene poca fuerza. Ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí que yo vengo por pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Wow. Y al que está a tu lado, yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Sí? Yo conozco lo que haces, yo conozco tus obras, yo conozco las acciones que haces. Quise ir primero con Éfeso, porque precisamente la palabra con la que empiezo a hablar tiene que ver con Efesios. Así que el Señor le habla a esta iglesia, ¿sí?, que tiene que ver con todo este contexto. Pero hay otra iglesia, cuando nosotros miramos las 7 iglesias, había una sola iglesia, ¿sí?, dentro de ellas que se sentía la más resaltada, la más fortalecida, la más apologética. ¿Qué significa apología? ¿Cuál era la iglesia más apologética de ese tiempo? ¿Qué fue con la que empezó? ¿Sí? Devolvámonos un capítulo atrás, ¿sí? No nos vayas a regañar. No se preocupe. Y eso que el pastor es el maestro, ¿sí? Acá les enseñan es palabra y fundamento. Pero no está bien. Perdóneme que me monte un momentico, me va a montar como un poquito como maestro, ¿sí? Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Listo, no, empecemos desde el principio. Capítulo 2. Vamos al capítulo 2. ¿Mensaje de quién? A las 7 iglesias. ¿Cuál es el primer mensaje? ¿De Sardis? No, A Éfeso. A Éfeso. Entonces vamos a conectarnos con Éfeso. Entonces, es que las tengo las de lejos. ahorita estábamos en la de Filadelfia, comenzaba diciendo: yo conozco tus obras. ¿Listo? Versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. 2:2, ¿eh? Sí, 2:2. Ahí la tenemos. Eso, la tienen ahí arriba, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y les has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Todo eso es bueno o malo? Bueno. Chévere, bueno, ¿cierto? Y no has desmayado. Pero viene el versículo 4. Pero tengo una cosa contra ti. Digan una cosa. Que has perdido el primer amor. Cuando entra el espíritu de religiosidad en una iglesia, la iglesia celosa, la iglesia pelea la batalla, la iglesia se levanta, la iglesia ya ora, la iglesia ayuna, la iglesia lee la Biblia. El problema no es el adormecimiento de dejar de leer la Biblia, de buscar, de orar, de ayunar. El problema es cuando se me convirtió en una costumbre, a tal manera, voy a ponerme como pastor, a tal manera que me acostumbré a predicar, que ya no le pido al Espíritu Santo que quiere que hable. Ya tengo 350 mensajes, ay, qué pereza. Ya me acostumbré a enseñar, y lo hago tan bien que la iglesia ni se da cuenta que estoy improvisando. Eso lo podría poner de este lado. Ahora, nos puede pasar. Ya me acostumbré tanto a orar que me levanto y oro y no me doy cuenta qué es lo que estoy diciéndole a Dios. Que ya parece que no hubiera una diferencia entre el católico y el cristiano. El católico se lo aprendió de memoria, el cristiano dice la misma retahíla porque ya lo dijo, solamente que no se lo aprendió de memoria, pero lo hizo por costumbre. Y dejó de sentir y escuchar a Dios. Oró, pero no escuchó a Dios. Y si estamos hablando de una iglesia encendida, es una iglesia que ora. ¿Pero qué significa orar? Diga, hablar con Dios. Hablar con Dios. Y el que habla también escucha. Y si yo hablo al Señor, pero no lo estoy escuchando, no entiendo. No entiendo cómo podemos decir que le hablamos a Dios, pero no que no lo escuchamos. Y entonces el pastor me confrontaba ahorita cuando estaba testificando y hizo el stand-by un momento, ¿sí? Porque lo primero que él hizo no es el mismo Dios que está en la Biblia, y la pastora también dijo, es que pasó en la Biblia 3 veces. Pero él hizo una pregunta:
¿Ustedes creen que eso sí pasó? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora la pregunta es: ¿y por qué con nosotros no está pasando? Es porque no tenemos fe. ¿Qué está sucediendo en este momento que no nos ha permitido ver manifestaciones de gloria a ese nivel en nuestros corazones? ¿Qué no hemos permitido que Dios haga en nosotros para que podamos comprender que ese Dios en el cual dice la Biblia no hay sombra de variación, significa que sigue siendo el mismo? Entonces yo estaba predicando en un restaurante y siempre suelo decir es que Dios me habló. Y entonces él, como venían de familias cristianas, acá no vamos a llamar nombre ni denominación ni nada, pero cuando ya un joven crece en una familia con papás cristianos, ¿sí?, se atrevió a acercarme y decirme: oiga, ¿cómo así que Dios le habló? ¿Acaso no es que sí, Dios le hablaba en el Antiguo Testamento a los profetas? Claro, porque Dios era el de la voz de la tierra. Sí, pero o sea, ya Dios no habla. Dios ya dejó sellada la palabra y solamente es la palabra, y a través de la palabra Dios le habla a la gente. Y yo: sí, muy bien, estás en lo cierto. Pero en la palabra Dios dice que Dios le hablaba a las personas. O sea que si Dios le habló a Abraham, si Dios le habló a Isaac, si Dios le habló a Jacob, si Dios le habló a Moisés, ¿acaso tú no crees que Dios también te puede hablar a ti? También es el mismo Dios. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Así es. Así que, ¿qué estamos haciendo? Que no le estamos creyendo. Entonces llega el pastor y dice: pues es que el Señor habló conmigo. La pastora ahorita estábamos hablando conmigo y la pastora dijo: ya Dios me había hablado esto y esto y esto. Eso es que... Y eso que yo psicólogo, entonces un psicólogo diría: no, eso ya es que se le está corriendo el caspero. ¿Cómo es el champú? Es que se dice eso. Yo cambio los temas. Me pasó la chapulín. Pero mira algo tan importante en este sentido, y es que muchas veces nosotros mismos somos los que cuestionamos lo que está escrito, y al cuestionarlo no lo vivimos. Y entonces llega un momento tan importante como Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, y vemos el derramamiento del Espíritu Santo. Y recuerdo esto porque quiero que conecten con ello, porque cuando una persona va a una iglesia, ¿sí?, tiene dos oportunidades. Número uno, conocer a Dios, o número dos, apartarse de Dios. Oh, le estoy diciendo esto: en una iglesia tú tienes dos oportunidades: o conocer al Dios de la Biblia, o alejarte del Dios de la Biblia. Porque en la iglesia es donde te ponen los bloqueos mentales. Recuerdo que cuando estuve en un entrenamiento formándome en guerra espiritual, me acuerdo que dentro de ese entrenamiento hacían entrevistas para liberación. Es decir, hacían un diagnóstico como el psicólogo hace el diagnóstico para dar una verificación de qué es lo que puede pasar a la persona. Pues resulta que en guerra espiritual también miran ciertas cosas que se necesitan saber para saber qué es la situación que está presentando la persona, porque hay enfermedades espirituales. ¿Cuánto lo tienen? Y entre las enfermedades, entonces empiezan a hacer varias preguntas de las que yo no sabía, y me dieron el diagnóstico allí, y yo empecé a analizar cosas. Y dentro de esas preguntas, a uno le pueden preguntar el nombre. Por ejemplo, a mi abuelita le pusieron María del Carmen. ¿Por qué le pondrían María del Carmen? Por la Virgen del Carmen. Pactada a la Virgen del Carmen desde el nombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a uno le preguntaban: ¿en qué trabaja? Porque no es lo mismo una persona que está trabajando en un funeral entre muertos todo el día, ¿sí?, o en un hospital, en lugares donde la muerte habita, ¿sí? Y las personas, de acuerdo al trabajo, entienden e identifican las situaciones y la opresión espiritual que se puede mirar de acuerdo al lugar en el que se encuentran. Hay trabajos que tienen pesadez espiritual también. Así que habían preguntas como: ¿dónde trabaja? ¿Cuál es su nombre? Y todo eso, pero había una: si es cristiano, ¿a qué iglesia ha ido? ¿O cuál es su iglesia? Y yo, ahí llenan de ¿cómo así? Sí, es muy importante, porque hay
un espíritu que no se va solamente echando fuera demonios. Y hay bloqueos y patrones fuertes en nuestra mente cuando hemos conectado con religiosidad. Y por eso llegamos y nuestros pastores nos comparten la palabra, pero nosotros tenemos bloqueos que no nos permiten recibir. Porque tal vez escuchamos estructuras mentales que nos bloquearon a la libertad del Espíritu Santo que se brinda en este lugar, fundamentada en la palabra, obviamente. No estamos diciendo que el salirnos de la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que cuando una iglesia cree en el don del Espíritu Santo, como el gozo que tuve de compartir el año pasado con ustedes, de ese evento de avivamiento, es que para avivar a la iglesia de Ibagué necesitamos romper con la estructura que tiene muerta la iglesia en Ibagué. Estamos hablando a nivel general, y de la estructura de la religiosidad. Entonces defendemos la fe, defendemos la causa, luchamos, hacemos un arduo trabajo, pero perdimos el primer amor. ¿Listo? Perdimos el primer amor. Entonces ahí hay algo que nos conecta con ello. ¿Listo? Digan, primer amor. Primer amor. Entonces, ¿cómo éramos con ese primer amor? Y esto es algo importante que quiero que conectemos. Hay algo especial, y es que precisamente, mira cómo es el espíritu de religiosidad. Yo he estado orando mucho necesitaba arrendar una pieza, así que por el trabajo que yo hago, por el discipulado que doy en la casa, por la obra de Dios, por mi intimidad y mi comunión con el Señor, en cierta manera yo estaba buscando y recomendando con pastores, necesito una persona, ¿sí? Y me llegó un muchacho que me escribió, que trabaja en la Fuerza Aérea y todo eso, ¿bien? Yo le había pedido algo a Dios: Señor, tú sabes que necesito a alguien, tengo ya la cama, tengo adecuado para un muchacho que también sea como yo, que llegó sin nada, para que pueda vivir, que no traiga mucho trasteo, que no haya toda esa incomodidad de esto, que quiero a alguien que pueda ser práctico para el tiempo, porque pues finalmente lo quiero por un tiempo y necesitaba pues aprovechar la economía que me podía producir eso. Pero yo quería a alguien cristiano, y veré por un mes, 2 meses, 3 meses, y nunca conseguí a nadie. Aparece este muchacho, teníamos un evento, y yo aprovecho y lanzo la semillita, le digo: oye, ven, no estoy en la casa, no me lo llevé a mostrar en la casa, me lo llevé para el evento. El muchacho ayudó a organizar las sillas y todo eso. Él no sabía que era ni cristiano, porque era una pica. Y después de un momento a otro empecé a hablar de Dios y a predicar y a hablar de la gente y a invitar a la gente, y él decía: ¿usted es cristiano? Yo, claro. Digo, o sea que esto es una cosa de estas religiosas. Y yo, no, eso no es religioso, eso es un estilo de vida maravilloso. Sí, creo que ya un momentito, pero se quedó ahí mirando y veía lo que hacía y todo eso. Y él le decía: venga, me ayuda con esto, y él me ayudó. Después, cuando ya comenzamos un poquito, ella me dijo: bueno, me tengo que ir, y se fue. Lo cierto es que él, por la religiosidad de su mamá, tiene un rechazo al evangelio terrible, a tal manera que cuando nos fuimos a hablar personalmente de la casa y a mostrarle la casa al siguiente día, pues yo me puse a predicarle y luego le testifiqué y lo acompañé hasta el hotel donde se estaba hospedando. Y después él me dijo que no, que le habían quitado el trabajo, que ya no se iba. Pero hace 2 días me confesó que la verdad era que apenas yo le empecé a hablar de Dios, él de una vez dijo: no, yo no voy a vivir con ese loco. Después de poner a hablarme todos los días de Dios, yo allá no vivo. Pero que le dijo al papá, y el papá le dijo: no, amigo, pero pues, vaya, amigo, pues es mejor algo bueno y mejor, vaya, y el papá le recomendó. A lo cierto que yo le hablé de Dios y yo le dije que escuchaba a Dios. Y él dijo: ¿cómo así que lo escucha? ¿Cómo así que lo escuchan? Yo, sí. Mira, hagamos una cosa, usted pregúntele, usted vaya solo allá y usted hable con Dios. Usted se va a dar cuenta que Dios va a empezar a tratar con su vida. Yo entiendo la rebeldía que usted tiene, porque yo fui un rebelde. Yo entiendo lo que usted ha vivido, pero le digo una cosa: cuando llegamos al hotel, lo acompañé y le dije: oye, usted seguro, y le da risa lo que yo le estoy contando, porque sé que no me creyó ni un segundo de nada de lo que le conté. Y ese era yo, un incrédulo. Pero mañana usted va a estar predicando como yo, y se acordará de mí en aquel entonces.
Resulta que se fue para el trabajo, al final decidió llamar y me buscó. Yo no quería, yo cuando le identifiqué dije, tiene problemas de consumo, le gusta el alcohol, es un joven, es soltero, no, esto es un problema para mí. Lo rechacé, en mi conciencia. Cuando hablé con él, detecté muchos patrones negativos y dije, no. Pero le conté a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿y acaso no es que usted dijo que usted luce en las tinieblas? ¿O es que tiene que ser cristiano? ¿Acaso él no puede ser una oportunidad que Dios le está poniendo para que usted le hable de Dios? ¡Qué cachetadón el que me pegó! Espíritu de religiosidad. Entonces yo dije, bueno, sí. Entonces yo empecé a orar por ese muchacho. Y empecé a preguntar y empecé a orar por él y le escribía mensajes. Que ella me contó que él estaba mostrando esos mensajes que yo le enviaba y estaba diciendo, ¿será que ese man es como raro? Es que escribiéndome, que Dios le bendiga, que te vaya bien, que espero que tenga un excelente día en el trabajo. Y claro, yo ahí mandando los mensajitos y él viéndolo naturalmente, ese man es raro. Y resulta que le empezaron a hablar de Dios también el compañero. Empezó a trabajar con un compañero, también del ejército, un ya pensionado, pero que también tiene una empresa y brinda servicios allá a la Fuerza Aérea. Y es el compañero que le está brindando la mano, que le daba el almuerzo, que es, y él está trabajando con él. Y le empieza a dar también de Dios. Y empieza a darle. Y él dice, y entonces él llega el jueves, que ya nos vemos este jueves, y resulta que me dice lo siguiente. Acá vienen dos cositas. Una que me está diciendo, ay, yo no sé, ahora, usted después de que me dijo eso, ahora por todo lado me tengo que encontrar con esa gente. Y yo le da un fastidio de eso, pero como que, bueno, pero mira que hoy estaba yo hablando a ese muchacho de usted. Pero usted como que se tiran entre ustedes, ¿cierto? Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué lo dice? No, es que él me dijo algo y yo no sé. El cada estaba diciendo, sí, yo le conté de lo que usted me hablaba y de su historia y todo eso. Él también me contó que en el ejército, que él estuvo en los falsos positivos y que él mató gente en los falsos positivos, pero que allá tuvo un encuentro con Dios, que Dios lo transformó, lo libertó, que él cayó a la cárcel, pero le bajaron la pena y que en la cárcel se volvió cristiano y empezó a predicar. Y bueno, el testimonio súper excelente también. Pero él empezó a decir, pero ese, ¿de dónde es? ¿Ese a qué iglesia va? Pregúntele de qué corriente religiosa es. ¿De qué corriente? Dígale, dígale a su compañero a ver de qué corriente religiosa. Y yo le digo así porque yo ya estuve en 78 iglesias. Hasta que encontré una, y la encontró fue en Ibagué, no sé cuál iglesia será. Y hasta que encontré una que, sí, esa sí está buena. Llegué, ojalá sea acá para que me lo encuentre ahorita. Pero no sé. Entonces, este hombre, digo que 78 iglesias, dígale de qué corriente es. Entonces, cuando digo, él me mandó a preguntarle que usted de qué corriente es. Así que yo le dije lo siguiente, dígale que yo soy salmón. ¿Cómo así? Sí, dígale que yo soy salmón. Nado contra la corriente. Nado contra corrientes religiosas porque no me gusta la religiosidad. Es que no se nos va a comer. Así que dile al que está a tu lado, nadando contra la corriente. Nada, contra la corriente. Efesios capítulo 2, versículo 2 nos dice acerca de corrientes de este mundo, que aunque parece que no tuvieran nada que ver con la fe porque parece hablando del pecado, pero cuando entendemos que muchas veces las corrientes de este mundo se han metido en la iglesia y nos han llevado a vivir de alguna otra manera negativa, dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Bajo este fundamento y bajo esa premisa de lo que Dios me llevó a decirle a este muchacho, quise decir, no sigas la corriente de este mundo. Y vamos a entender cómo en este mundo la religiosidad ha sido un patrón que ha querido engañar y que ha querido hacer daño y que es un ataque directo a la iglesia. Es un ataque destructivo que está matando. Este hombre tenía las agallas de decir yo mataba a cristianos, pero el religioso no tiene el corazón para decir yo soy un asesino de la iglesia. Yo soy un asesino de la iglesia. Y eso no solamente tiene que ver con un líder religioso. ¿Cuántas veces personas dejaron de venir a la iglesia porque yo las maté?
Así que yo empiezo desde mi inmadurez como cristiano. Yo no llegué a una iglesia cristiana realmente, pero llegué a las escrituras y empecé a leer. Y cuando empiezo a leer la verdad lo voy haciendo. Pero no significa que ya seamos maduros. Entonces yo empecé a leer y lo primero que me di cuenta es que María tenía más hijos. Me encontré con un pasaje. Primero, que María no era virgen, que María conoció a José después de haber tenido a Jesús siendo virgen. Y dice que no la conoció hasta que tuvo. Me leí porque me empecé a leer los evangelios desde Mateo 1. Y cuando me empiezo a leer Mateo 1, que fue lo primero porque lo leí en el Nuevo Testamento, yo dije, ay, ella no es siempre virgen como me lo enseñaron en la iglesia católica. No se quedó virgen. Y yo me emocioné y dije, ay, esta cosa, entonces no es tan mal que... Pues me voy a mi familia y una vez empiezo a vaciarlos. Ustedes me engañaron, ustedes me mintieron, ustedes. Y empecé a atacarlos. Y empecé a generar rechazo con mi familia. Porque los ataqué. Sin permitir que conozcan primero el amor de Dios. Para que el amor les lleve a la verdad y la verdad los haga libres. Hoy tengo que reconocer delante de Dios que la religiosidad hace que muchos de tu familia no lleguen a Cristo. Soy el primero por misericordia que conoció al Señor. Pero debo testificar que yo siendo una ovejita, mi ignorancia alejó a mi familia del Señor. Los comportamientos religiosos me llevaron a atacar a los que yo después amaba y le decía a Dios, Señor, tráigalos a la familia, que te conozcan. ¿Saben las veces que yo estaba en una iglesia y mientras cerraba los ojos me imaginaba a mi papá al lado mío en una oración? Me imaginaba a mi familia también de rodillas. Y yo decía, Señor, yo quiero que ellos te conozcan. ¿Cuántos han orado por su familia? Amén. Pero hoy tengo que ser valiente de decirlo, que una gran parte de que ellos no te conozcan como yo te conozco es mi culpa. Entonces me siento súper religioso y no me doy cuenta de los obstáculos que pongo para que aquellos que no entienden, porque la Biblia dice que para los que no conocen, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para ellos son locura. Cuando tú entiendes que es locura para el hombre lo que tú ves, o sea, eso es locura. Tú no puedes querer meter esa revelación del Espíritu Santo que ha traído a ti porque Dios te tocó, porque tienes al Espíritu Santo y porque Él es el que te da el entendimiento, a una persona que no tiene el Espíritu Santo. Y entonces atacarlo con la palabra, cuando él todavía no ha nacido de nuevo. ¿Cuántas veces usamos la Biblia para matar? Entonces vemos a una iglesia que defiende la fe, que a los que no son apóstoles los ataca delante de todo, dice, y empieza a hablar, pero que son asesinos. Cuando yo estaba estudiando teología me acuerdo de uno de los maestros y a mí me impactó eso que ese hombre dijo, y hasta el día de hoy todavía hace meollo en mi corazón, porque él decía, yo vengo de un lugar donde vi la Fuerza Armada, vi la guerrilla como en el combate en tiempos de Uribe, cómo pelearon así, cómo se daba duro, y decía, mira, algo que yo me le quito el sombrero a un guerrillero es que había un accidente, había uno que había sido avaliado en guerra y lo recogían, no lo dejaban ahí botado, lo recogían, lo levantaban, no lo dejaban perder, y decía, aún hasta los cuerpos caídos se los llevaban ellos. Pero el maestro decía, de una denominación en la que él se encontraba, él decía, pero yo en mi iglesia he visto muchos pastores caer y los sacan de la iglesia, los pisotean, los derriban, los terminan de matar y nunca más les permiten volver a predicar.
en vez de sentarlos, ayudarlos, levantarlos, abrazarlos, restaurarlos y decirle, te caíste pero te vamos a levantar. En mi iglesia, decía aquel maestro, los dejamos morir. Lo vemos caído y le damos la espalda para que se termine de morir ahí en el pecado en el que cayó. Él lo hablaba como pastor, ahora lo hablo como hermanos, que todos somos hermanos en la fe. ¿Cuántas veces un hermano de la iglesia ya no volvió? Y si no son los pastores los que llaman, entonces nadie sabe de él. Ah, no, quién sabe, eso fue que se metió con fulanito y ese se apartó de Dios. Él ya está restregado en el pecado, ¿quién lo mata? Tranquilo, pastores, que él volverá. Pero y verá que vuelve otra vez a tener necesidad y vuelve. El amor de muchos se está enfriando. Estamos dejando la carga a los pastores y los pastores se ahogan. ¿Sabe la carga que es llevar el dolor por todas las almas? ¿Sabe el dolor que se siente cuando un alma se va de la iglesia? Y lo peor, que nos damos cuenta que no está en otra iglesia o buscando a Dios. Recuerdo que yo invité a alguien, subía, bajaba por el tema del basura, me lo llevé para la iglesia. Ese hombre hizo todo el cargo. Él dijo, no puedo, más bien después oramos y todo eso, pero yo fui a la casa, lo recogí, estuve pendiente, eso sacó excusa. Yo le dije, no se preocupe, que el desayuno para los hijos, no se preocupe, ya le ayudo a hacer el desayuno. Yo sabía que íbamos tarde para la iglesia, pero yo orando, no, ese hombre necesita levantarse. Necesita levantarse. Y gracias a una hermana, y mira lo que pasa. Ese hombre llegó y conoció el amor de Cristo no por lo que el pastor predicó, no por lo que sucedió en la iglesia. Fue porque él llegó y él dijo, esta iglesia está como con otra gente, de pronto alguno me conoce y me ha visto por ahí tomando en Guadapicha, le llaman allá. Y dice, no. Entonces él entró, agachó la mirada y todos estaban como orando y ya por hecho y se fue y se hizo por allá atrás. Y era una señora así que cuando está danzando se alegra mucho. Y en medio de la danza, ella lo vio, lo acercó y se hizo al lado de él. Se hizo para atrás, se pasó de adelante para atrás y se hizo al lado de él. Lo saludó y dijo, bienvenido, qué lindo que hayas venido. Y empezó a cantar y a danzar. Y empezó a saltar al lado de ella y él lo mira, no, ella está loca aquí. Pero esa mujer empezó a cantar y a danzar y a danzar. Y lo hizo sentir tan bien haciéndose al lado de él, que cuando salió ese muchacho salió todo alegre y le dije, ¿cómo te sentiste? Bien. Pues la verdad no entendí mucho lo que dijo el pastor, pero uy, no, chévere. Esa señora me hizo sentir muy bien, me trató con amor. Yo venía, la verdad, Alessandra, yo le corrí, yo no sé usted por qué es tan insistente, pero yo le saqué el cuerpo porque yo decía, y por eso leí. Y él me decía, pero solamente media hora y me voy. Yo, sí, media hora, solo media horita y no. Bueno, listo, media hora nomás. Voy a entrar media hora, pero me tengo que ir. ¿Qué hora son yo? No, la hora de entrar, la menos un minuto de la media hora que tenemos para ir a buscar a Dios. Y yo le decía, pero en serio, media hora y yo me voy. Así el pastor esté predicando, yo me voy porque yo, nada, voy a acompañar un ratito a usted, pero media hora y listo. ¿Listo? Yo, sí, media hora. Si queda usted en vergüenza porque yo me levanto, no pasa nada, quiero acompáñame, que yo creo que recibas. Cuando ese hombre se quedó al culto, a la final, a la administración, y esa iglesia era las que duraba 2-3 horas después. Entonces salimos a las 2 de la tarde y él decía, ¿a qué horas? Y yo le dije, no, el culto empieza a las 10. Entramos casi a las 12. Y él era como que haciendo maña para que cuando llegara ella se hubiera acabado y decir, no, ya no. Pero se quedó hasta el final y se fue contento. Y lo que más me impactó fue que él dijo, no, yo me quedé porque me sentí en casa, por cómo me trataron cuando llegué. La verdad, yo he intentado buscar de Dios, pero cada vez que llego a una iglesia, por mi apariencia, porque obviamente se me ve que soy consumidor, me rechazan. Me miran raro. Me observan como con desconfianza. Me he dado cuenta cuando entro a iglesias que la gente de una vez cierra su bolso. Así que yo la verdad, es porque usted me cayó bien y porque usted es parcero, me decía, y usted porque usted es parcero, por usted fue que fui. No, aquí le está haciendo el bolsillo.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo va a perder? ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dale un aplauso a Cristo. Por todos los que cierran los bolsos. Digan, hay que nadar contra la corriente. Hay que nadar contra la corriente. Yo aprendí a nadar contra la corriente de hecho mi hermano me empujó a las aguas y ahí me tocó aprender a nadar. Pero yo aprendí a ir en contra de todas esas estructuras religiosas, pero como yo no conocía a Cristo en una iglesia, yo era un chico que tenía una fe que yo me metía en unas locuras y hacía unas cosas, creía en Dios y veía la gloria de Dios tangible, no pasaban horas, no pasaban días, era inmediata. Porque duré pero tenía un patrón negativo. Como conocía al Espíritu Santo fuera de una iglesia, no había entendido el valor de una iglesia. Así que yo en el momento estaba siendo un embajador del diablo al decirle a la gente, no necesitamos ir a la iglesia para conocer de Dios. Yo leo la Biblia, yo oro, yo busco. Yo estaba siendo un embajador y todavía no había habido COVID. Pero era la manera porque el Señor sabía que mi argumento de haber llegado a una iglesia no me permitía, así que tuve que conocerlo, ¿sí?, personalmente. Pero como no lo conocí en una iglesia, yo no sabía que Dios le podía hablar a uno. Y yo empecé a vivir muchas experiencias. Experiencias que, como yo era un niño recién nacido así en Cristo Jesús, cuando ya me atrevo a ir a una iglesia y le cuento a los pastores y a los hermanos, me veían como loco. Decía, este man, ¿qué le pasa? Yo me sentía extraño. Así que tarde o temprano, ¿cuántos han leído el librito del Principito? Lo mandaron a leer a los niños de pequeño. El Principito el niño hizo un dibujo, pero los grandes le dijeron, no, eso ya deje de elefantes con culebras por dentro, ya deje eso que no es un sombrero, que esto, deje de escribir, más bien dedíquese a las matemáticas y algo que sí le sirva para toda la vida. Así que el niño aprendió a ser un buen adulto mayor y dejó de lado la oportunidad de ser un hombre de fe. Así nos pasa. Muchas veces venimos abiertos a la oportunidad de conocer a Dios, pero la estructura religiosa empieza a engañarnos y a hacernos sentir minimizados. A tal manera que, como yo no iba a iglesias, pero tenía tanta sed de Dios, yo empecé a leer la Biblia en orden. Yo empecé como un libro normal. Y resulta que como la primera Biblia que me llegó fue una Biblia de estudio, yo la empecé a leer y había comentarios y decía que el sábado y que el séptimo día que guardaban y que esto, pues yo leí que decían que el sábado no trabajaban. Yo me la creí tanto, mi pastor, que yo entonces ese sábado ya no fui a la empresa. Literal. No, me echaron. No. Mira, la fe era tan loca de verdad que yo no fui al trabajo. Pero entonces yo decía, ahí yo leía y entonces ahí decían que el sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Yo salía a las 5 de la tarde del viernes. Entonces yo decía, bueno, no pasa nada, no estoy pecando todavía porque yo estaba leyendo en orden, ¿no? No había todavía conocido a Jesús, iba apenas en Génesis. Entonces, bueno, ya iba como en ese tiempo. Pero me acuerdo que yo ese día yo dije, es que no se trabaja el sábado, ok, listo. Bueno, entonces yo voy el domingo. Yo el domingo no trabajaba, pero como yo no podía que el lunes estuviera el desorden de eso, se daría cuenta los estos, entonces no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque yo el domingo me iba y hacía la labor que no hice el sábado y amanecía bien el lunes y nadie se daba cuenta que yo no había ido a trabajar el sábado. Y así duré como 8 meses, ¿sí? Hasta que le pusieron a los guardias de seguridad a hacer reporte de entrada y salida y reportaron mis entradas los domingos y la de talento humano se dio cuenta que yo hacía dominical y decía, pero es que aquí no te pagamos dominical, tú tienes horario de oficina, tú eres de hasta las 5 de la tarde y el sábado solamente por la mañana. ¿Cómo es que acá aparecen dominicales tuyos? Y yo, no, dominicales no. No, entonces yo le dije, no, la verdad es que mire, yo lo que pasa es que yo estoy leyendo la Biblia y la Biblia dice que uno tiene que guardar el sábado, que uno no trabaja los sábados. Yo no puedo ir el sábado a trabajar, así que yo hago el trabajo el domingo. No, pero eso es complicado porque yo no le tendría que pagar el domingo. No me pague, siquiera hasta descuéntemelo. No, que yo estoy leyendo la Biblia y yo tengo que obedecer. Así que yo era un niño que quería obedecer. Y mira todo lo que yo leía, menos mal no alcancé a leer que había que matar corderos, sino también termino matando quién sabe hasta el perro. Pero porque yo no entendía que la palabra se tenía que ir revelando. Pero lo que le quiero decir es que en el momento mi fe estaba tan expuesta a ello que bueno, entonces yo me fui a buscar y dije, yo no entiendo de esto muy bien, entonces yo decía, bueno, voy a buscar una iglesia que guarde el sábado. Entonces por allá conocí a los del séptimo día, y me fui para los del séptimo día. Y los conocí por allá en una montaña y ellos eran vegetarianos y yo había conocido del Rastafari, y del Rastafari también era vegetariano y dije, esto me gusta, esto es como mi cuento, entonces me metí en el cuento de ellos.
Pero cuando yo llego, ellos hablan tan mal de las iglesias. Todas las iglesias, en el sentido de una iglesia que empieza a luchar por su fe, empieza a hablar, nos volvemos como políticos, ¿no? En nuestros sermones hablar mal de todos están mal, nosotros sí estamos bien, ¿sí? Para eso, ¿sí? Entonces empezamos a conectarnos con que, no, yo estoy bien acá, y hablaban mal de todos, y yo no sé, a mí me empezaron a pasar muchas cosas antes de llegar a esa iglesia que yo no entendía, entre ellas el bautismo del Espíritu Santo. Así que yo había hablado en lenguas, pero yo llegué allá y empezaron a hablar mal de las lenguas. Así que yo tenía dones proféticos, pero allá hablaban mal de los profetas, y que no habían profetas, solo la profeta que ellos tenían en ese momento. Toco este ejercicio por mi experiencia, no debí dar nombres, pero ya nombré una iglesia, pero lo decía porque pues, era por el sábado, porque yo necesitaba, pero me tocó callar muchas cosas, y yo veía cómo hablaban y a mí me impresionaba porque sí se sabían toda la Biblia y la leía mucho, y ahí me llené de ganas de leer la Biblia más. Eso sí, no les voy a decir, o sea, me enamoraron de leer la Biblia, me dio mucho gusto. Tanto era que yo la leía que yo era obsesionado, yo no pasaba más menos de 5 horas leyendo la Biblia todos los días. Pero era un deseo y un hambre y sed de Dios que yo leía y no entendía muchas cosas, pero la leía y comprendía y entonces como no entendía mi Biblia escuchaba, pero yo volvía a la casa y entonces me ponía a ver si era verdad lo que me decían. Pero a la par yo estaba viviendo experiencias con Dios que no entendía. ¿Cuántos cuando se convirtieron empezaron a hablar de su conversión a otros? ¿Cuántos vivieron esa experiencia de que conocí a Cristo y al otro día le conté a otro? ¿Alguno lo hizo? Amén. ¿Sí? Qué bonito. Mi primera prédica fue a la mañana siguiente de haber conocido a Jesús. Yo prediqué desde el primer día. A mí me preguntan y dicen, ¿cuánto ya predican? Yo 14 años. ¿Por qué? Porque desde que me convertí ya estaba predicando el Evangelio. Solamente que no entendía muchas cosas. Pero Dios, me encantó ahí como decía, ¿no? Dios te va preparando. O sea, Él no busca gente preparada, Él prepara gente dispuesta a servirle. Y algo importante es que el predicador no solamente es el pastor, todos estamos llamados a testificar, y acá se nos va a quitar el patrón religioso de que esa es la carga de los pastores o de los 5 ministerios. No, la gran comisión es para todo creyente. La gran comisión es para todo aquel que ha creído, porque el que cree, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. Hay que confesar a Jesús. Porque el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, dijo el Señor. En otras palabras, si tú crees en mí, tienes que confesarme. Y nos confronta la religiosidad, ¿por qué? Porque esperamos que sea una jornada evangelística donde los pastores digan, vamos a evangelizar para que salgamos a hablarle a alguien de Cristo. No, yo tengo que hablar. Sea en mi casa, sea en el trabajo, sea en la tienda, sea con el vecino. A todos tengo que testificarles. Entre más tú hablas de Dios, más te compromete la palabra con la verdad y te lleva a vivir. Entonces uno dice, no, entonces es del testimonio. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Ellos han vencido por qué? Porque testificaron. Primero la sangre del Cordero. Acá entendemos que la sangre de Cristo nos dio victoria. Amén. Pero dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque dice, por la palabra del testimonio de ellos. Ay, me perdona que yo a veces voy diciendo palabra y no sé, en Apocalipsis 11 la pueden encontrar. Ellos han vencido por medio de la palabra del Cordero, ¿sí? Pero también por el testimonio de ellos. Testificar. Si te das cuenta, ¿cómo se multiplicó el Evangelio y por qué creció tanto la obra? Porque a todo el mundo le contaban lo que pasó con esos muchachos. A todo el mundo le contaban que estuvo Dios, que Dios es un Dios verdadero que nos protege y nos cuida. Si yo te puedo contar ese testimonio, sí. La primera clave es que cuando yo no tengo testimonio, cuento el de otro. Pero tengo una clara misión. El religioso solamente cuenta lo que Dios hizo con otros. Pero el fundamento está en contar lo que Dios hizo conmigo. Con un amigo. Tú tienes que empezar a hablar de lo que Dios ha hecho contigo. Tú tienes que empezar a contar lo que Dios está haciendo con tu casa. Me encantó que la hermana una vez dijo, Dios me sacó de la muerte. Tuve miedo, sí, pero mira, acá estoy para contarlo. La gente tiene que saber cuánta gente está en este momento a punto de morirse
Y un testimonio como el de la hermana le puede decir, tranquila, que a mí hasta los doctores ya me han pasado para el otro lado. Pero este es el Cristo que yo predico. Amén. Todavía me puedo levantar, todavía levanto la mano, todavía voy a velada, ¿sí? Todavía me esfuerzo. ¿Cuántos están gloriosos cuántos quieren darle la gloria a Dios testificando su nombre? Amén, aleluya. O sea, si de acá nos salimos a contar, mira, estábamos ahorita, yo venía antes de acá ahí con unos niños y me gusta que en el trabajo que se está haciendo discipulado con los niños siempre se les da el desafío, ¿a quién le vas a contar lo que hoy aprendiste? Si tú no sales de la iglesia a contar lo que aprendiste, eres un religioso. El religioso va. Yo siempre pruebo a mi pastor, yo le pregunto y me dice, ay, qué lindo predicaste. Y yo le digo, sí, ¿qué aprendiste? A mí me gusta preguntar para evaluarme, a ver siempre, ¿cuánto me falta? Porque quiero cada día pues mejorar para el Señor. Pero también pregunto para saber a la persona qué le habló en su corazón. Y la persona me dijo, no, pues fue bonito. Y yo, sí, fue bonito. ¿Y qué pasó? No, pues yo sentí a Dios, sí, qué chévere. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te dijo Dios? No me digo que me digas toda la prédica. Hay una rema, hay una palabra en ese momento que va a abrir a tu corazón. ¿Qué te habló el Señor? Uy, no es que me cogió fuera de base. Uy, no, se me olvidó. La verdad se me olvidó, qué pena. Dejamos que la semilla caiga junto al camino y el enemigo la quita. El religioso viene tan cargado que no ha entendido que acá tenemos que decir, Señor, yo suelto mis cargas, háblame a mi corazón, yo suelto mis cargas, habla mi vida, que esta palabra hágame hoy en mi corazón, que esta palabra siempre en mi vida un aliento, que esta palabra siempre en mi corazón algo distinto. Pero tenemos que transformar, tenemos que cambiar el hecho. Mira, hace un mes casi me indigno porque hace muchísimos años no iba a encontrarme con una secta. No me había conectado con una religión tan marcada. Y te digo, la mayoría de sectas se forman por cristianos que no han lidiado con sus emociones y tienen vacíos y están heridos. Es cierto que hemos estado en iglesias que nos han maltratado, que nos han herido, pero porque alguien que no ha sanado su corazón y sale al púlpito termina dañando a otros. Me he indignado, ahorita tengo un hijo espiritual, estoy peleando por esa, peleando en el espíritu. Y le envié un videito diciéndole, tanto peleando por doctrinas, ¿por qué no más bien? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que poner Facebook y poner prédicas todo sirve. Yo sé que esto no es por religiosidad, pero quiero decirles, aprende a cuidar a quienes estás escuchando. Aprende a cuidar a quienes estás escuchando. Dios me permitió caer en espíritu de religiosidad y juzgar a otros. Y cuando yo caigo en ese espíritu, solamente empiezo a escuchar prédica de gente que hablaba mal de pastores, de iglesias, de nombres. Y yo me sentía entonces el santurrón. Mi pastor de jóvenes me dijo, me leyó la palabra de sepulcros blanqueados. No me dijo tan directamente, digo fariseos, sepulcros blanqueados, que todo eso. En otras palabras me está diciendo, usted como que se está volviendo de eso. Me lo digo con amor, pero hoy entiendo que me estaba diciendo, usted va para allá. Y me sentía súper, malinterpreté algo que Dios me habló y llevé a juzgar. ¿A cuántos Dios les ha pedido algo? Mira cómo uno puede caer en religiosidad. Cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, el problema es que no entendemos que aunque Dios tiene un fundamento del que no nos vamos a salir, y ahí es donde identificamos si es discernimiento y es la voz de Dios la que me habló o no, porque eso es lo que me permite discernir. La voz de Dios no se escucha, se discierne. Yo entiendo por qué, porque el que tiene abiertos los sentidos espirituales o le habla a Dios o le habla al diablo. Al diablo no le puede hablar. Pero hay algo importante, aprender a discernir cuándo es Dios que no. Pero de todas formas, una experiencia no se puede convertir en una doctrina. Dile que está a tu lado, una experiencia no se puede convertir en doctrina. Yo aprovecho que estamos como en velada, ¿sí? Yo aprovecho la velada para decirles una experiencia. Estamos como más maestro, igual mi pastor, como que me metí en otra atmósfera. Yo venía con otra atmósfera. Pero una experiencia no se puede convertir en doctrina.
A ver, yo tuve experiencias que después las empecé a contar y mira, tuve tanto temor de Dios porque la gente no se fuera a perder para el infierno, que yo hice carta y la pasé a todas las iglesias de la ciudad donde yo estaba. Con temor, diciendo a las iglesias que estaban mal. Todas estaban en pecado. Entonces yo ya después me pasé a que ya todos están mal menos yo. Llegué a ese extremo por esa posición. ¿Por qué? Porque a veces no comprendemos la forma en la que Dios trata. Te voy poniendo ejemplo. A una mujer el Señor le mandó a calviarse. El Señor leí y ella no quiso. Y no le obedeció. Y le cayó como un hongo y se le comió todo el cabello. Y le tocó aguantar. Tú sabes que usted calvea y luego le vuelve a crecer el cabello. Pero a ella le tocó aguantar 3 años sin posibilidad de cabello y con un hongo ahí encima. Pero yo ya le había hecho 2 o 3 veces a ella misma y una vez por confirmación de otro. Entonces resulta de esta hermana que obviamente cuando Dios le mandó en este diseño era porque ella, a través de su cabellera larga, porque ella retornaba y tenía el cabello súper larguísimo, ¿sí? Ella era resaltada y ella se sentía, mejor dicho, era súper guau. Y le dio primer lugar a su cabello que a Dios en algún momento, y Dios trató con ella específicamente con el cabello. Era un pavo real. ¿Sí? ¿Eso fue un trato personal de Dios con quién? ¿Con ella o con la iglesia? Con ella. Fue una experiencia con ella, testimonio. ¿Sí? No sabía eso. Así que, y ella trataba y todo eso y hablaba entonces de que la gente que tenía el cabello largo, entonces decía, no, que las mujeres que se pintaron, que ya era pintorrella, que se pintó el cabello, entonces empezamos a meter cosas que no dice la Biblia, pero como son experiencias personales, las volvemos doctrina. Y empezamos a cambiar por enseñanzas de hombres la verdad de Dios. Y era eso lo que Jesús estaba rechazando en sus tiempos, espíritu de religiosidad. Él rechazó y resistió a eso, ¿sí? Y como lo resistió, pues muchas veces contendió con ello. Yo no te había entendido que una experiencia, si yo la cuento, a ver, vamos a poner un ejemplo. Hay momentos o tratos especiales de Dios específicos para ciertas situaciones, para ciertas personas que no deben convertirse en el patrón bíblico para yo enseñar la palabra. Ustedes se imaginan yo enseñando acá, bueno, ¿cómo conseguir esposa? Número 1, vamos al libro de Oseas. Vamos a ir, bueno, a la 19. Ustedes van a pasar por la 19 después de pasar por el terminal. Para buscar esposa tienen que ir a la 19 y recorrer esa zona. En esa zona van a buscar una esposa. Y la primera que lo mire, cójanla. No, o sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Dios trata con personas específicas. Si lo hizo en la Biblia, con personas que a uno le dijo, cásate con una prostituta, significa que Dios puede tratar específicamente a una persona en algo especial, pero no significa que eso sea un mandamiento ni una doctrina para volver de eso una religión. El macro llegó a usted leyendo ¿Sí? eso. Estamos entendiendo. Entonces, muchas veces hay muchas cosas que la pregunta que debemos hacer es, ¿esto es trato de Dios, enseñanza o esto es doctrina? Lo que ustedes aprenden de los pastores es doctrina, es decir, es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero como somos personas espirituales, van a haber muchas situaciones específicas en nuestra vida y tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Dios a mí lo primero que me pidió fue la música y me la pidió fuertemente. Y yo tenía más de 500 jóvenes y tenía una escuela de hip hop cristiana. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿cuántos de ellos me conocen como tú? ¿Cuántos me buscan? Y yo empecé a llorar porque con mis dedos no los podía, mis dedos sobraban para contar personas que buscarán de Dios. Ahí fue cuando el Espíritu Santo me dijo, yo soy el que convenzo. No es la moda, no es el letra, no es lo que tú hagas. Pero eso es loco. Entonces dije, esto no es de Dios. Vuelvo y digo, Dios ha visto mi corazón. Pero yo en el momento dije, entonces, la música no es de Dios, la música es del diablo. Empecé a rechazar la música y ataqué la música y dije, y las iglesias que me invitaron a cantar esa música, estas no son de Dios, y empecé a mandarle cara diciendo, no, Dios me pidió la música. Yo le entregué la música. Pero debemos entender que Dios trata con tu corazón. ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez no les hemos entregado. Y Dios trata. Es extraño.
como el Señor hace. Pero yo quiero que en este depósito, quiero que me marquen, hay algo especial. ¿Ya es que huele a caldo o cómo es la movida ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Es que cuando hay sala de junta directiva, yo quiero saber en qué nos encontramos, en qué atmósfera vamos, ¿sí? Porque de pronto me puse a testificar y falta de pronto un fundamento importante. ¿Y cuántos minutos tengo, mi pastor, de darle palabra para que podamos orar? 5. Hasta las 5, listo. Eso es de Dios. Listo. Yo ahorita voy a cambiar un momento la dinámica porque sé lo que significa el cansancio, sé lo que significa el proceso. Mira, faltan 5. Ah, no, que no hasta las 5, sino que faltan 5, Dios santo. Sí, ya falto, y apenas estoy comenzando, espera que falta para atrasar 20 minutos. Listo. Oh. Muy importante para que lo tengamos en nuestro corazón. Estamos dejando morir a las almas por causa de la religiosidad, ¿sí? No podemos soltar la carga solamente los pastores. Es nuestro deber como hijos de Dios poder tener esa disposición de orar por el vecino, de orar por el alma, de invitar al hermano. ¿Sabes una cosa? Quiero que me sean sinceros. Esto no es para juzgarnos. Esto es porque hoy se va a romper ese patrón. No, yo creo que le debemos decir, hoy se va a romper ese patrón. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Quiero que me sean sinceros. ¿Cuántos invitaron a alguien para la velada? Levanten la mano. Que invitaron, que dijeron, voy a invitar a alguien que no es de la iglesia, alguien distinto. La pastora por ella. Ninguno. Mi amado, si se acordó que sí le invitó a alguien. Mira, quiero conectar con esto porque quiero que seamos sinceros. Estamos rompiendo fortalezas, estructuras mentales. ¿Sabes por qué en guerra espiritual también se hablaba del espíritu de religiosidad y que no se echa fuera, sino que se tiene que cambiar la manera de pensar? Tiene que haber una metanoia, pero más bien una metamorfosis, una transformación total en la persona. Y solamente eso pasa cuando la persona entiende que estamos mal. Yo le decía a los pastores, ¿cómo va su proceso? Me dijo el pastor ahorita, yo le dije, estoy elevando a madurez. Por muchos años, por ser ministro de Dios y por una palabra que Dios me dio en el 2017, donde decía que el que milita no se entromete en los negocios de la vida, al fin y agradar a aquel que lo llamó por soldado, rechacé la posibilidad de generar ingresos fuera de lo que fuera el ámbito ministerial. Fue una palabra que Dios me dio, nadie me dijo que tenía que vivir de fe, que tenía que vivir así. Pero cada vez que yo buscaba por necesidad un trabajo, me sentía mal delante de Dios. Porque estaba pensando que eso era secular y que entonces no iba a agradar a Dios porque Dios me llamó a un ministerio. Les estoy diciendo a patrón personal para que entiendan que todos nos vemos inmiscuidos en la religiosidad. Así que cuando veía oportunidades y Dios me decía, venga, pero usted sirve para esto, usted esto, yo lo rechazaba de inmediato. ¿Por qué? Por la religiosidad. Claro, queremos obedecer a Dios, pero tenemos que ser entendidos, empezando por esos términos. Los cristianos usamos muchos términos que hacen ver cosas de Dios que no son de Dios. Secularizamos, entonces decimos, no, trabajo es secular. Entonces en el trabajo no puedo predicar, porque solamente busco a Dios cuando vengo a la iglesia, pero en el trabajo no soy cristiano. No, yo tengo que entender que no es que exista lo secular, Dios creó todo y todo fue creado por Él y lo que habitamos. Entonces el cristianismo, la vida cristiana no es solamente una vida de ir a la iglesia, no solamente vivo una vida piadosa cuando vengo acá, no solamente le doy gloria a Dios cuando vengo acá. Dios no quiere solamente unas experiencias esporádicas, Dios quiere una permanencia del Espíritu Santo en nuestro diario. Aprendí a caminar con el Espíritu Santo y muchas veces Él me decía a donde quisiera que fuera. Él me decía, ve allá, no vayas acá, no pares acá, habla con tal persona. En todo eso lo he aprendido a vivir, pero cuando empecé a ir a las iglesias me rechazaban que yo vivía eso. Pero ahora entiendo que es necesario volver a los tiempos de hombres y mujeres de Dios que le han creído y que estamos en momentos donde, aunque el amor de muchos se ha enfriado, el Espíritu también viene con un derramamiento sobre las personas y los siervos y las siervas profetizarán. ¿Cuántos siervos y siervas hay en esta casa? ¿Cuántos siervos y siervas hay en este lugar? Quiero cerrar con este
por este principio. Hay un pastor al que lo critican mucho porque le da alimento a los de la calle. Y la mayor crítica es que no predica cuando vaya a hacer eso, en ese momento. Él hace otros escenarios de prédica, pero en el momento que va a dar alimento no está predicando. Y muchos de los que me han hablado en mi sector de él lo han rechazado y lo critican por ello. Pero yo me fui al campo de batalla a vivir un día con él. Y pude aprender tanto, desde el amor a una persona en la calle, desde levantar al caído, desde abrazar al vendedor ambulante, desde madrecita, desde la niña. Y ahorita cuando estaba el testimonio me revelaba el Espíritu Santo cosas y me hablaba mi espíritu allí sentado en ese momentico, me estaba hablando. Una señora, los de la calle entre ellos muchos se rían y se odian. Y una mujer llegó y no estaba pendiente que estaban dando comida. Y cuando le ofrecimos, ella rechazó. Pero no rechazó por nosotros, rechazó porque estaba otra persona comiendo ahí que no se las toleraba y que se llevaban en riña. Entonces yo le hice una sonrisa y le dije, ay, tranquila, vamos un ratito si quieres hacer para este lado con nosotros. Yo entendí que ella estaba como en una discordia. Y le dije, no sé qué robar la bendición. Y se sentó al lado conmigo y me puse a comer con ella. Yo también cogí un platico y me puse a comer. Ya llevábamos como una hora de repartir. Y ella dijo, oiga, ¿sabe que sí? Es que lo que pasa es que yo vine y no sabía que esto era de parte de Dios, pero la verdad es que acá también está el mismo diablo metido. Y decía ella como con su resentimiento. Digo, como está el mismo diablo metido, entonces no quiero. Entonces, pero ahorita que estoy comiéndome la sofita está como rica y me pueden regalar otro poquito. Decía ella y empezó a alegrarse y cambió su corazón de un momento a otro, su alegría. Y empecé a ver cómo la manifestación de Dios también empezó a hacer efecto solamente a través de un plato de comida. Y esa mujer empezó a traer sanidad. Y le dije, ¿no te parece que tienes muchas cargas? ¿No es mejor como perdonar y soltar eso que no debemos tener? No es que tú te estás ahogando y digo, oiga, sí, verdad, yo necesito soltar eso. ¿Será que un plato de comida no puede llevar el amor de Cristo a una persona? Así que no miremos la manera, no miremos que es que yo tal vez no hablo mucho, que yo tal vez no digo nada, no importa. El amor de Cristo está atrás de ustedes y la unción del Espíritu Santo está en esta casa. Yo creo que no lo han entendido, la unción del Espíritu Santo está en esta casa. Ya viene un tiempo muy especial. El valor de que hasta comiendo también estamos sintiendo el Espíritu Santo. Le habla un joven que la religión, la iglesia me apartó de cosas que yo hacía antes tan chéveres como sentarme a comer solo en la casa y servir 2 platos y decirle, bueno Dios, vamos a bendecir la comida, bienvenido, bueno, vamos a comer. Y entonces cuando yo terminaba mi platico yo le decía a él, como yo soy el templo del Espíritu Santo y tú habitas en mí, entonces me voy a comer esta comida pero es para ti, ¿listo? Y así le decía. Esa era mi manera de hablar con él. Yo no tenía tapujos de cómo me sentaba a hablar con él. Si estaba bravo me ponía a pelear con él. Tenía una vida experiencial iba caminando, iba hablando con él, iba al baño, estaba hablando con él, salía a la calle, estaba hablando con él, en cualquier lugar yo tenía conectado a Dios en mi corazón todo el tiempo. Yo no solamente estaba esperando el día que llegara a escuchar a Dios en la iglesia, me encantaba ir a la iglesia, empecé a coger amor por la iglesia, pero yo entendía que había una oportunidad que necesitaba de Él. Yo cargaba mi Nuevo Testamento en la mano, iba y hablaba, leía la palabra, tenía una pregunta, hacía una quietud, me iba meditando en la palabra, con un solo pasaje me iba meditando todo el día en eso que el Señor me había hablado, y yo iba hablando y hablando y hablando con Él. La gente me veía como un loco, porque yo hablaba en voz alta, pero yo entendía que había un Dios que me estaba escuchando y un Dios que me estaba respondiendo. Ese es el Dios al que le he venido sirviendo durante los últimos 15 años de mi vida. Ese Dios está en esta casa. Ese Dios está con ustedes, iglesia. Pero es necesario que rompamos. Yo quiero que entiendan lo siguiente. Existe en la palabra de Dios la historia del hombre samaritano y la historia de un sacerdote y un levita. Y el Señor estaba diciendo, porque alguien para justificarse decía, bueno, ¿cuál es mi prójimo? Porque él entendía que los mandamientos había que cumplirlos y que hablar al prójimo. Y entonces él le hizo una observancia muy importante para decirle que tú te sientes siervo de Dios acá en la iglesia, que tú sirves acá, pero que muchas veces afuera no puedes dar ese mismo testimonio, no puedes hablar. Y que ese samaritano
samaritano, que antes la palabra samaritano era mal vista, o el solo hecho de decir Samaria para el pueblo de Dios era algo negativo. Pero Jesús convierte lo negativo en positivo. Hoy hablar de samaritano está diciendo de que es alguien que entiende que no debemos ser hipócritas, pensar del evangelio aquí en la tierra, pero ser religiosos y afuera no ser iguales. Estoy viendo, y alguien me lo decía, en una sierva de Dios, digo, no, pero es que ella no me saludó cuando estaba en la calle, me miró, pero no me saludó. Y ahora tan bonito en la iglesia, pero es que no saluda, la verdad. Por eso es que no me gusta ir al grupo de oración de esa señora. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos brindando? Tú tienes que ser el mismo aquí, en la calle, en la casa, donde estés. Tenemos que convertirnos en alguien que impacte, alguien que no sea de palabras, sino de hechos. Ayer entendí cuando estaba repartiendo esa comida a los habitantes, que es mejor amar por hechos y verdad que por palabras. Y que muchas veces hablamos bonito, pero tal vez nuestras acciones no están mostrando el verdadero evangelio. Hoy nos tenemos que levantar de este lugar. Y yo no sé, iglesia, si tú quieres, levántate. Si tú crees que has vivido eso, y tú dices, Señor, estoy cansado, tal vez me he quedado en este lugar, tal vez soy una persona que sigo en el mismo camino, que no hago nada. Ay, Dios santo, yo creo que hay una dinámica importante con esta iglesia, pero no la hice desde el principio, debemos movernos. Y yo creo que entendamos algo muy especial que Dios quiere hacer, algo muy especial que Dios quiere tratar. Pero ponte sobre tus pies, iglesia, ponte sobre tus pies, iglesia. Quiero que te conectes, despiértate, iglesia, despiértate, porque Dios quiere hacer algo distinto. Si tú de pronto que estás de los pies no puedes levantarte distinto, pero quiero que te levantes, tú que tienes la fuerza, tú que todavía puedes hacerlo, y levántate, porque hoy la Biblia dice, levántate y resplandece, que la gloria de Jesús, la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Hoy la gloria del Señor ha nacido sobre esta iglesia. Hoy la gloria del Señor ha nacido sobre esta iglesia. Es necesario. Mira, hay algo importante. Conéctate, iglesia, conéctate con el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está en este lugar, pero tú tienes que sentirlo. Tú tienes que empezar a decir, Señor, yo quiero vivir esa experiencia que hace un hombre que ha viajado más de 50 ciudades sin tener un peso en su mano. Pero cuando se trata de predicar el evangelio, le he creído a Dios, y donde Dios lleva, Dios me va aparejando recursos por una sencilla razón, porque le he creído a Dios. He visto la gloria de Dios con mi familia, con mi casa, con los suyos. Y tú también estás en este lugar para ver la gloria de Dios. Yo tengo cientos de testimonios que podríamos durar varias veladas para decirles que Dios es loco, hace milagros extraordinarios, y que Dios sigue salvando, restaurando familias. Pero yo quiero que entendamos que hoy Dios nos está diciendo, yo también ya lo he hecho contigo. Hoy no se trata de este tiempo de decir por un momento que vamos a conectarte acá a la iglesia, que se conecte y que vea este mensaje. Deja de ser como el buen levita que canta hermoso, que le sirve a Dios, o el buen sacerdote que hace mucho, pero que en la calle no estás brindando el amor de Dios. Hoy Dios está diciendo, estás enfriado. Tal vez oras muy bonito, tal vez estás buscando mucho de Dios, tal vez muestras una vida de religiosidad, donde haces hábitos especiales, donde ayudas mucho, pero la gente afuera no está viendo el testimonio, no están conociendo el amor de Cristo. Que Jesús no era el que pregonaba las veces que ayunaba y se paraba en las salas a orar. Jesús era el que se sentaba con el necesitado. Así que tú que estás ahí, te quiero bendecir y quiero decirte en esta preciosa hora, porque también para ti es esta bendición. Quita el espíritu de religiosidad de tu vida y vuelve a encender el primer amor en tu corazón, porque este es el tiempo de salir a mostrar el amor a las calles en el nombre de Jesús, iglesia. Dios te bendiga. Cierra tus ojos ahí.